El tema que hoy voy a compartir lo he titulado Los sufrimientos del justo. Recordemos que los judíos del tiempo de Jesús pensaban que la enfermedad y cualquier otra desgracia tenía su causa en algún pecado grave del hombre. Todo esto se basaba en Deuteronomio 28 y 29, capítulos por supuesto, sobre la doctrina de la retribución según la ley de Moisés. Es decir, que cuando se comete pecado, le va a seguir al pecado una maldición de parte de Dios. Pero a la obediencia de Dios, aquí escribí la palabra maldición, a la obediencia de Dios le corresponde una bendición. De modo que cualquier persona que cometa pecado sigue una desgracia, y cualquier persona que obedezca la ley de Dios le vendrán bendiciones de parte de él. En el tema anterior aprendimos que también los sufrimientos del hombre pueden aparecer con el propósito de manifestar la gloria de Dios para que el hombre crea en él. Es importante, repito, entender esa primera premisa que Jesús nos enseñó, que algunos sufrimientos en los seres humanos vienen de parte de Dios con el propósito de que esos hombres lo conozcan a Él a partir de ese sufrimiento y la solución que traerá en algún momento de sus vidas. En el caso que hemos visto, el milagro de la intervención de Dios, o como lo vimos en el tema anterior, a Jesús sanando a un ciego de nacimiento, y allí se manifestó la gloria de Dios, el poder de Dios se hizo visible, patente. Jesús vino corrigiendo esa equivocada interpretación de la palabra de Dios en los maestros y creyentes de su época, los cuales olvidaron la enseñanza que el Antiguo Testamento les daba desde el libro de Job sobre el sufrimiento humano. Veamos inicialmente Job, capítulo 1, versículos 1 al 22. Vamos a hacer la lectura de corrido. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Interesante entonces esta lectura que acabamos nosotros de hacer del primer capítulo del libro de Job, que nos introduce a una de las causas del sufrimiento humano, reveladas por Dios desde la Biblia en el Antiguo Testamento. Quiero recordarles que la Biblia presenta una revelación progresiva. Desde atrás hacia adelante hay más claridad y más claridad. Y el libro de Job sorprende bastante porque está en el Antiguo Testamento. Es un libro que conocían los apóstoles del Señor Jesús, porque desde niños habían sido instruidos en las Sagradas Escrituras, a través de los rabinos, a través de los maestros, a través de sus propios padres. ¿Cómo ignorar, cómo desconocer la enseñanza del libro de Job, que a todas luces
contradice la afirmación que ellos en Juan capítulo 9 versículos 1 al 3, de acuerdo con el tema anterior, hacen sobre el ciego de nacimiento. Recordemos que ellos preguntaron, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Sus padres o él? Y el Señor Jesús los corrige y les dice, ni sus padres pecaron, ni este hombre pecó. La ceguera de él, su enfermedad, su discapacidad, su sufrimiento no es un castigo de Dios por ningún pecado, ni de sus padres, ni propio, personal. Es para que se manifieste la gloria de Dios, para mostrar la obra de Dios, para que Dios intervenga en su vida con su divino poder y se muestre palpable y patente a este hombre, para que este hombre refuerce su fe en Dios, se convenza de la existencia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús sanó al ciego. Ahora miren ustedes la enseñanza que nos comienza a dar el primer capítulo del libro de Job, que apenas empezamos a analizar brevemente, superficialmente, porque estos espacios no dan para otra cosa, sino para tomar unas ideas muy generales, muy básicas, muy sencillas, pero vamos descubriendo los secretos de Dios y su evangelio. Noten ustedes cómo comienza el primer versículo de este libro de Job, de 42 capítulos. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Ese lugar, esa tierra, pues se ha ubicado más o menos donde está Arabia, donde está Jordania, al norte de Israel. Job es un hombre que pertenece a la descendencia de Seth, de Noé. Muchos lo han ubicado su historia contemporánea al tiempo de Abraham, a su tiempo, a su época, quizás anterior, poniendo en contexto histórico, aunque el libro se pudo escribir entre el siglo II y el siglo VII antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es como a modo general la tierra de Uz. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten ustedes, el relator del libro de Job describe las cualidades distintivas, características de este hombre, a quien se le va a llamar en la escritura el justo, ¿sí? El ejemplo de paciencia, Job el justo, y hablamos del santo Job. Aquel hombre era intachable, intachable. No le podías ver una sola falta. Llevaba una vida recta. Insiste en su intachabilidad, en su impecabilidad. Temeroso de Dios y apartado del mal, la insistencia sobre rectitud e intachable. Y temeroso de Dios quiere decir que este hombre vivía así porque había ordenado su vida de acuerdo con los preceptos que conocía de Dios, de acuerdo con las leyes que conocía de Dios. Todavía no existía la ley de Moisés. Job no conoció la ley de Moisés. En el libro de Job no se conoce la ley de Moisés, no se tiene el nombre propio de Yahvé. Job es un personaje con un prototipo
de universalidad, de creyente universal, del creyente de todas esas culturas antiguas, como dice Pablo en Romanos 1, 18 y siguientes, que ningún hombre tiene excusa delante de Dios cuando peca, cuando hace lo malo, cuando tiene un culto equivocado de idolatría hacia Dios, porque los hombres todos han tenido la capacidad de conocer, de reconocer a Dios a través de las obras de la creación. Además, a través de su discernimiento del bien y del mal. No sabemos exactamente cómo Job llegó a relacionarse con Dios, pero Job era monoteísta, por un lado, reconocido en la corte celestial por Dios, el más reconocido de todos, porque estas cualidades que aquí el relator describe de Job, más adelante, ustedes ven en los versículos 6 y siguientes, ustedes notarán cómo Dios le habla a Satanás de Job y le dice que si él ha reparado, que si se ha dado cuenta sobre su siervo Job. Y Dios describe estas mismas características. Dios, estas cualidades de vida en Job. Dios dice que Job es intachable. Y si Dios dice que Job es intachable es porque lo es. Que Job es recto. Que Job es apartado del mal. Y que Job ha ordenado su vida obedeciéndolo a él. Es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre temeroso de Dios. Recordarán ustedes que en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De modo que Job es un sabio, siguiendo la ordenanza del libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Queridos amigos, noten ustedes, como ya leímos todo el capítulo, quizás, no sé, quizás alguna persona de ustedes nunca hubiera leído el capítulo 1 del libro de Job, o el libro de Job. Les invito a leer todo el libro de Job. Pero vamos a suponer que alguno de ustedes por primera vez haya escuchado la lectura del libro de Job, el primer capítulo. Ya usted sabe para dónde va esto, o tú sabes para dónde va esto. ¿Qué pasa con la vida de este hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que vivió en el contexto del Antiguo Testamento, que es diferente del contexto de fe y de religión, de normas y de leyes y de reglas? ¿Sí? El Nuevo Testamento es distinto del Antiguo Testamento. Es más complejo, es más profundo y es más exigente en la radicalidad del compromiso del creyente. Si bien el Antiguo Testamento pide al creyente solamente que sea temeroso de Dios, el Nuevo le pedirá que avance y progrese hasta crecer en un amor apasionado e intenso por Dios. No era lo que vivía Job, no es el caso de Job, no es el contexto de Job, pero encontramos aquí a un hombre justo, a un hombre intachable, a un hombre recto, a un hombre apartado del mal según Dios. Si Job fue eso para Dios, y luego le vienen estas desgracias, esta tragedia una tras otra, permitida por Dios, consentida por Dios. ¿Podría sostenerse entonces
teoría de la retribución basada en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29, que quien lleva una vida intachable, recta y apartada del mal, debe llevar una vida de bendición, de prosperidad, longeva, saludable, con una familia grande, numerosa. Esas son las características que encontramos en este primer capítulo. Job tenía 7 hijos varones. El número 7 simboliza la plenitud. Job no necesitó más hijos varones. 7 era suficiente. Y 3 hijas. 10 hijos tenía Job. ¿Qué más podía pedir? Era el hombre más rico, porque llegó a ser Job el hombre más importante, más poderoso y más rico del Oriente, del cercano Oriente, de todo ese territorio en el que se desarrolla la historia de la Biblia, de los patriarcas. ¿Por qué llegó a ser el hombre más rico? Porque obedecía a Dios, porque era intachable, porque era recto, porque no hacía el mal, sino que hacía el bien. Todo iba muy bien en la vida de Job hasta ahí. Bendiciones, prosperidad. Dios lo cercó, su hacienda, su territorio, sus propiedades, las cuidó, las guardó, las protegió de sus enemigos. Lo bendijo a él con abundancia de bendiciones. Sus hijos vivían muy bien. Todos los días hacían fiesta. Los 7 días de la semana estaban las 3 hijas de Job en la casa de uno de sus hermanos, comiendo, bebiendo, felices. Y bebiendo era tomando trago. Y Job entonces, tomando vino. Y Job entonces todos los días se levantaba muy temprano a ofrecer sacrificios a Dios, a pedir perdón por los pecados de sus hijos, por si hubiesen pecado de pronto enlagunados, borrachos, hubiesen dicho cosas contra Dios. Job era un padre maravilloso, extraordinario, amaba y cuidaba del bienestar de sus hijos que ya eran adultos, respetaba la libertad de ellos, que habían optado por no llevar la vida ejemplar de su propio padre. Bueno, no podemos acusar a los hijos de Job de nada más. Les encantaba comer, tomar vino entre ellos y reunirse con sus hermanitas. Entonces, llevaban una vida organizada, de acuerdo incluso al Antiguo Testamento, donde las personas, los hombres de Dios incluso se podían emborrachar. Acuérdense, Noé, cómo celebró la sobrevivencia al diluvio, plantó una viña y se emborrachó. Sí, y se emborrachó. Entonces, y la Biblia lo llamaba a Noé el justo, según sus generaciones, que eso es interesante comprender lo que eso significa en ese relato de la Biblia, de Génesis 6. Amados amigos, por hoy, solo quiero que recapacitemos en esto. Lo que le pasó a Job después, cuando pierde todos sus bienes terrenales en un solo día. Le cayeron todas juntas, todas estas desgracias juntas, y perdió todos sus bienes terrenales, materiales, no le quedó nada, y de remate iban en progreso las malas noticias y le dan la última de la muerte de sus 7 hijos y sus 3 hijas en la casa de su hijo mayor. Estaban reunidos y enfiestados y murieron por un fenómeno natural. ¿Se merecía Job esto? ¿Por qué le sucedió eso a Job? Ustedes y yo, que hemos leído ya este capítulo 1, sabemos por qué le pasó esto a Job.
Y sabemos que no fue por pecado, como los apóstoles le decían a Jesús, como pensaban ellos, siguiendo la mentalidad de los sacerdotes de esa época, de los dirigentes religiosos de esa época, de los maestros de esa época, que enseñaron una interpretación equivocada del Antiguo Testamento, de la Biblia, de la palabra de Dios. Por esa razón, entre otras cosas, a Jesús no lo entendieron, porque Jesús venía corrigiendo todas estas interpretaciones equivocadas de la ley de Moisés y también de los profetas de la antigüedad. Amados amigos, hoy podemos descubrir algo importante, un secreto. Y es que Dios le demostró al diablo que Job era temeroso de él y que Job era intachable, que Job era un hombre recto y que Job era un hombre apartado del mal. Aún cuando perdiera todos sus bienes materiales. Y aun cuando Dios no lo cercara y no lo protegiera, porque el diablo acusó a Job de ser un interesado, de buscar a Dios solo por interés, de adorar, de alabar, de bendecir a Dios, de honrar a Dios, de ser temeroso de Dios, solo por interés, porque Dios lo bendecía. Quítale todas tus bendiciones, tu prosperidad, a ver si no te maldicen tu propia cara. Y en el capítulo 1 termina Satanás avergonzado y Dios feliz y dichoso, porque Job, cuando termina toda esta desgracia, sencillamente dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, me iré de esta tierra. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó todo, sea el nombre del Señor bendito. Y con todo esto, Job no renegó contra Dios, no maldijo a Dios, no se quejó contra Dios, honró a Dios y le demostró a Satanás que él era un hombre temeroso de Dios. Digamos que este es como el primer round. Dejemos este secreto de hoy con nosotros y hazte la pregunta: si te llegaran a suceder desgracias como las de Job, o a ti que te pasan desgracias, sufrimientos, conflictos y problemas semejantes, ¿qué tipo de preguntas, de inquietudes se han pasado por tu cabeza? ¿Eres ante los ojos de Dios y Dios puede decir de ti que eres intachable, que eres recto, que eres una persona apartada del mal? Y entonces, bien, queridos amigos y amigas, vamos a seguir profundizando en este tema la próxima semana y vamos a seguir descubriendo que no siempre todas las desgracias, los sufrimientos y los problemas que nos vienen a nosotros nos vienen como consecuencia de nuestro pecado. Y eso es lo que estamos ampliando por ahora en los secretos de Dios. Me encantó estar con ustedes. Los espero el próximo martes en este mismo horario con el favor de Dios. Bendiciones.